Bueno, entonces, muy bienvenida a la profesora Aida María de la Universidad de Málaga. Profesora Domínguez es profesora en periodismo digital en la Universidad de Málaga y hace parte de un centro de investigación que también es sobre la comunicación, la información digital. Tiene mucho trabajo hecho en la área, en el marco de la comunicación de ciencia, de la divulgación de ciencia. Yo he hecho el placer de la conocer durante un congreso de comunicación y filosofía y de participar en un libro, en un volumen editado por la McGrill, que fue organizado para la profesora Aida. Tenemos hoy un seminario que es muy interesante, muy pertinente, coherente con nuestros temas de investigación, que es sobre los Big Data y comunicación, sobre las metodologías de captura y visualización de la información. Es uno de los temas que la profesora suele trabajar, investigar, analizar en su centro de investigación. Entonces quería dar la palabra. Aida tiene 30, 40 máximo minutos de tiempos y después eventualmente continuaremos con alguna pregunta después de su presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Vania. Pues, buenos días desde la Universidad de Málaga. ¿Por qué es importante en una universidad, aún más en un máster, hablar de Big Data? Pues porque las empresas obligatoriamente en la actualidad tienen que formarse en Big Data. Y es que los expertos, los informes y las investigaciones indican que las decisiones empresariales actuales se toman en base a los datos, ¿de acuerdo? Si antes era el director de un periódico quien decidía qué noticia se iba a publicar, ahora quien decide, esa decisión es tomada en base a los datos que se obtienen de análisis previos. Esto es la metáfora que utilizamos en Big Data, que al menos aquí los alumnos lo entienden muy bien, es que en el Big Data, igual que un coche, se necesita gasolina para que arranque y para que continúe. Pues una empresa que actualmente no se fija en los datos no tiene absolutamente ningún futuro. Claro, la pregunta cuando hablamos de Big Data, nosotros acá en España le decimos Big Data, aunque es un término inglés, pero ya lo tenemos incorporado en nuestro léxico y lo pronunciamos así. El Big Data viene de datos de Internet, ¿ok? Y es que en Internet, como podéis ver en esta infografía, al minuto, así voy a destacar solamente algunos datos, porque el resto lo podéis ver vosotros, en Instagram, que actualmente acabamos de sacar una investigación y es la red social más leída, más consultada, más usada, pues en un minuto tenemos más de 1 millón de likes, más de 60.000 comentarios, más de 41 imágenes que nos están dando datos de un producto, de un gusto, de una idea, de una necesidad, de un perfil de una persona para poder ofrecerle un producto personalizado. Tenemos en Reddit más de 60 posts, más de 780 comentarios. Aquí en España, para las elecciones, para preparar los mítines políticos, utilizaban Reddit para conocer cuáles eran las palabras más usadas por los ciudadanos para utilizarla en el meeting y así convencer para poder tener más votos, centrarse en las preocupaciones. Bueno, los correos electrónicos más de 300.000, en Dropbox más de 700.000, en Netflix más de 48.000 horas de visitas. Lo que en Netflix ya se consulta, es una empresa que utiliza Big Data, pues las consultas de Netflix se hacen casi en el 90% por recomendaciones.
por lo que lees que otros han recomendado. Es evidente que estos datos son los que conforman el Big Data. Esto es en un segundo, ¿de acuerdo? Ahora os hago, en un segundo, pues mientras que yo estoy hablando, esto ya se ha multiplicado por 4. Por tanto, con estos datos nosotros podemos llegar a saber quién eres, cuáles son tus gustos, tus necesidades, es decir, con 4 compras en una tarjeta de crédito ya podemos identificar cuál es tu necesidad. Con un par de búsquedas en Google ya podemos identificar cuál es el producto que tú necesitas o qué es lo que a ti te gusta leer. Estos datos, que son inmensos en Google, afectan absolutamente a todos los sectores. No hay ningún sector porque en Google, bueno, también en otro, pero hablo de Google porque es el principal buscador donde tiene casi todos los datos, se habla de todo. No solamente de gusto, sino que están las finanzas, están todos los datos de las empresas, están los datos del consumo, los datos del ministerio, los datos políticos, económicos, sociales, de salud. En concreto, actualmente, estamos viviendo la crisis del coronavirus. Bueno, pues el Big Data ocupará el 70% del sector en salud. Ya se venía diciendo, ahora aún más. Haciendo rastreos de Big Data en Twitter, para que veáis la importancia, podemos llegar a saber si van a haber alergias, podemos llegar a saber si van a haber nuevas gripes. Esto lo dicen estudios científicos solamente analizando los tweets. Es decir, que cada tweet, que parece que no tiene ninguna información, nos aporta datos de cualquier sector, el que vosotros os interese. Educación, periodismo, tecnología, inteligencia artificial. Me da exactamente el campo, si queréis. En concreto, por centrar un poquito en lo más actual, estos son los beneficios que el Big Data nos va a traer en salud y que por tanto podremos utilizarlos también para salir de la crisis, ¿no? No me gusta leer los PowerPoint, lo tenéis ahí los 7 beneficios. Por tanto, en la empresa es fundamental tener profesionales, primero que sepan lo que es el Big Data, que entiendan la importancia del Big Data, es decir, tengo que formarme en Big Data porque cuando me incorpore al mundo empresarial, si quiero ser competente, tengo que saber manejar los datos. Y además, no solamente tienes que formarte por tu cuenta, sino que como muy bien estáis haciendo en este máster, como también estamos haciendo en España, forma parte del currículum de la formación universitaria. Aquí tenéis la última oferta, es del 30 de noviembre en España. El país busca a un especialista en Big Data para contar historias, que tiene muchos datos y necesita profesionales en el sector. Vamos a ir terminando con los beneficios del Big Data, que es lo primero que hay que tener claro. Bueno, pues todo esto que hoy vivimos, cómo gestionamos el tráfico, la robótica, cómo compramos online, cómo nos ofrecen ofertas personalizadas o los coches del futuro que están a punto de llegar y que nos hablan, incluso cómo tener la medicina. Todo ello ha sido posible, pero vamos, sin ninguna duda, gracias a la recolección de datos de Big Data. Y en concreto hay que invertir en Big Data por estos beneficios. Primero, porque tiene una reducción de costes. Segundo, porque tiene una ventaja competitiva, porque ofrece nuevos servicios y, sin duda, por la transformación digital que ofrece. ¿Ok? La reducción de riesgo es porque ayuda a analizar los datos y, por tanto, a reducir los riesgos de las empresas. La ventaja competitiva porque te va a poner en una posición superior a la que tenías previamente. Los nuevos servicios porque te permiten adaptar tu modelo de negocio y, por supuesto, la transformación digital porque estás aportando valor a la tecnología. Los tipos de profesionales que hoy se están demandando en Big Data son estos. El Data Architect, que son aquellos que tienen formación en telecomunicaciones, son los que van a crear esas bases de datos que ahora vamos a ver en Scraping, que son inmensas, que para eso tienes que tener muy buenos conocimientos exclusivos informáticos. Después vamos a tener el científico de datos, que es el que más se solicita aquí en España, que ya eres el que vas a interpretar los datos, es decir, a través de técnicas de scraping vas a poder acceder a ellos y hacer pequeñas estadísticas y de ahí interpretar los resultados. Después tenemos el Data Analyst, que será para los planes de los que no vienen de informática, sino que
sociología, aquí nos podemos meter también periodismo, publicidad, etcétera, y que lo que nos permiten es utilizar esos datos, es decir, que nosotros no vamos a coger esos datos, sino que nos lo van a dar y a partir de esos datos vamos a crear unos planes de negocio y el puesto directivo lo tendrá el Data Strategist, ¿no? Que será el que se encargue de todo. Hoy en día la información es poder y ahora lo que nos queda es saber es, vale, ya entiendo la importancia del Big Data, que necesito datos para tener información y para tener un conocimiento. Repito, aquí tenéis los beneficios. Nosotros aquí en España insistimos muchísimo en eso porque es lo que hace que decidan los alumnos al final, decidan apuntarse a los seminarios y formarse en técnicas que a priori les pueden parecer muy aburridas y a veces complicadas. Y es que te da conocimiento de mercado, te mejora la estrategia de precios, te permite una mejor reputación, un nuevo desarrollo de productos, te ahorra los costes y también te incrementa las ventas. Por tanto, ¿qué es el Big Data? Sabemos la importancia del Big Data, ahora lo que tenemos que entender es qué es el Big Data. Pues mirad, el Big Data se suele decir que son una gran cantidad de datos. Pero un momento, vamos a centralizar. Son datos que efectivamente el volumen es una gran cantidad, pero son datos que van a una gran velocidad, de hecho al minuto tenemos 1.700 billones de bytes, y son datos que ofrecen una gran variedad, como os he dicho, es decir, una variedad de cualquier campo. Para yo poder acceder a esa gran cantidad de datos y entenderlos, necesito extraer los datos, analizarlos, procesarlos y después tengo que ofrecer una visualización que sea comprensible para la audiencia. ¿De acuerdo? Repito, o sea, las V son fundamentales para entender el Big Data. Tengo gran volumen de datos con una gran variedad que van a una velocidad brutal, por tanto, nosotros hacemos muchos estudios en tiempo real, sobre todo, pues a lo mejor hay un evento muy importante y en ese momento estamos utilizando técnicas de Big Data en tiempo real, saber qué dicen en ese momento y además son datos verídicos. Bien, pues vamos a proceder a las estrategias de Big Data. Todo esto requiere de una arquitectura, requiere de unas técnicas, requiere de unos algoritmos para poder extraerlos y para poder gestionarlos. Pero antes de deciros las herramientas que ya están a punto de llegar, quiero que diferenciéis entre lo que es Big Data y Open Data, que imagino que ya lo sabréis, pero parece que quien no está en relación con el Big Data no lo tiene claro. El Big Data es el caso que hoy os voy a hablar brevemente, que son los papeles de Panamá. Panama Paper, que es el mayor caso de Big Data que hemos tenido en periodismo con 2,6 toneladas de información. Esos datos eran ocultos, es Big Data. El Open Data son los datos que están en abierto y que actualmente los gobiernos, por la ley de transparencia, tienen que dar. Aquí tenéis algunas paginitas, ¿de acuerdo? Datos de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Banco Mundial. Así vosotros podéis acceder a cualquier empresa, sacar los datos, haceros una pregunta e intentar responder a esa pregunta. Porque para empezar un análisis de Big Data, lo primero que hay que saber es qué quiero preguntar, qué quiero saber de mi audiencia, qué quiero saber para mejorar la estrategia de producto de mi empresa, qué quiero saber para mejorar la educación, ¿no? Bueno, pues para todo eso lo primero que tienes que hacer es el scraping, es decir, extraer los datos. Necesitas herramientas que te permitan extraer y que esos datos que están completamente desordenados, que no se entienden, de repente tomen una forma y se te ofrezca en un formato que tú dominas y entiendes. Y es que conocer programas de scraping es fundamental, porque, a ver, 100 terabytes que en un nodo se tarda nada más, 23 días. Nosotros procesando un libro podemos tardar casi un mes, ¿no? Aquí estamos hablando con una exploración en clúster, como veis aquí, de 1000 nodos en un ordenador con un programa, se tarda media hora. Por tanto, ¿cuáles son esas técnicas? Bueno, pues como a mí me dijeron que yo solamente las dijera y vosotros después experimentáis, pues las herramientas ahora mismo más potentes, las que estamos utilizando para hacer Big Data y obtener datos, es Adobe Analytics. Es una herramienta que te permite analizar
muy, muy rápido grandes volúmenes de datos, lo más importante para lo que más nos sirven son datos en tiempo real. Por tanto, hay acontecimientos que merecen el análisis en tiempo real y para ello utilizamos esta herramienta. Otra que sin duda, bueno, pues si te quieres introducir en el Big Data, es formarte en Google Refine, hoy es OpenRefine. Es una poderosa herramienta. Bueno, puedes trabajar con datos desordenados, limpiarlos, transformar los datos de un formato a otro. Además, puedes ampliar con servicios web, lo puedes ampliar con otros datos externos, ¿no? Vamos con otra herramienta. Este es OpenFile. Es que de Google Refine se pasó a OpenFile. Bueno, aquí veis un poquito, ¿no?, cómo se va generando todo. Bueno, aquí tenemos otra herramienta que es el Outward Hub. Esta está también muy bien porque no necesitas tener conocimientos de programación, aunque veis todo esto que asusta, Es sin necesidad de conocimientos previos, puedes extraer, puedes exportar enlaces, puedes exportar direcciones de correo electrónico, noticias en redes, tablas de datos en Excel, en HTML, en SQL, todo eso lo podemos insertar. Bueno, a mí esta me encanta, es muy sencillita, ScrapeWiki, porque te permite sacar datos de tu cuenta de Twitter. Nosotros trabajamos mucho con Twitter. Twitter ofrece muchísima información. Bueno, ahora con el coronavirus se han sacado muchísimos datos que han servido pues, para la política, para la economía, para la medicina, de todo lo que se ha volcado en Twitter. Te permite sacar los datos en PDF y también te permite sacar los datos de la web. Y bueno, hay otras que no están, que es la crowdsourcing, que esos son herramientas muy sencillitas, que no las he puesto aquí, pero bueno, que es que tú crees una encuesta y trabajes con los datos de la encuesta. Estamos hablando de encuestas grandes, gigantes, ¿no? Y otro que luego os lo enseñaré porque cuando comparta pantalla es el Octopers Close Extraction, que a mí me encanta también. Luego os lo muestro, lo que pasa es que está apagado porque funciona muy bien para obtener datos pequeños. Estas herramientas que yo os he dado, vuelvo rápidamente, que sé que no tengo mucho tiempo, pero bueno, el Adobe Analytics, el Google o el OpenRefine. Vamos a continuar con el Outward Hub, con el ScrapeWiki. Bueno, pues las bases de datos o el Big Data del 2020 son estas 5 que tenéis aquí. Pero ojo, tranquilidad, no os preocupéis por esto. Las que os he dado hasta ahora son las que vosotros podéis trabajar. Os cogéis un pequeño tutorial de YouTube que hay de un experto, además, que son, os tendréis fácilmente en poco tiempo. Pero estas ya sí que necesitas tener muchos conocimientos de programación, son las grandes herramientas de Big Data que hay que conocer, pero con esta quiero decir que son herramientas no tanto para extraer, que lo son también, sino que tú ya tienes que generar toda la base de datos, ¿de acuerdo? Tú creas absolutamente toda la base de datos, pero es que hoy se trabaja con equipos multidisciplinares, es decir, hoy los equipos, al menos en comunicación, que yo estoy hablando de Big Data en comunicación, tenemos diseñadores, tenemos informáticos, tenemos a los periodistas e incluso luego tenemos especialistas en partes en concreto, ¿no? De lo que, como os voy a mostrar en el Laboratorio de Innovación Audiovisual, que tiene el informático, el diseñador, el periodista, el programador, cada uno tiene su función. Bueno, pues si queréis estar al día de todo, estas son las Big Data. Bueno, ¿y qué hacemos ahora con un montón de datos si no le damos una buena visualización? Es decir, tenemos todo esto y esto a mí para qué me sirve, es decir, es que estoy en las mismas, ¿no? Tengo muchos datos, pero mi director de la empresa necesita que se lo muestre, que lo entienda, no le puedo mostrar los datos. Las audiencias, por supuesto, necesitan entenderlo de un primer vistazo. O sea, da igual que sea empresa, que sea audiencia, se necesitan herramientas para que a través de un primer vistazo se pueda entender la información, como se ha intentado hacer también para hablar de cómo ha sido la propagación del coronavirus en el mundo. Bueno, pues aquí os muestro una serie de herramientas que son muy sencillitas. Os he traído las más fáciles, las más fáciles para
pues para hacer infografías, animaciones, todo tipo de gráficos. Bueno, algunas como Easerlight te ofrece una biblioteca con todo tipo de elementos para poder combinar unas imágenes con otra. La herramienta de PicoCharts es una herramienta de fotografías que incluso te permite pasar de datos muy aburridos a datos que de repente se convierten en atractivos para quien está viendo esa infografía. Las que más se están utilizando ahora, bueno, pues son estas. Lo más que puedo hacer es leerlo. Aquí al lado tenéis una pequeña muestra de lo que se puede hacer con ellas, más bien de lo que ellas te hacen en un segundo. Es decir, tú cargas los datos e inmediatamente te sale la visualización. De todas estas, que os garantizo que son las más conocidas, la última consulta, que además ha sido esta mañana con un especialista en Big Data, las 4 últimas que os pongo, Data GiveMaker, Flowris, Camna y Data Raper, son las que actualmente están teniendo más importancia, las que más se están utilizando para crear las visualizaciones a través de gran cantidad de datos, ¿no? Bueno, pues en esto consiste el Big Data y el Open Data, en extraer datos a través de las herramientas que os he dado, pero obligatoriamente esos datos se tienen que ofrecer a través de una visualización que sea visualmente comprensible, y estas son las herramientas, las metodologías que se utilizan para ello. Para poneros un par de ejemplos en el sector de la comunicación, bueno, acá en España tuvieron las tarjetas Black, no sé si os habrán llegado información, imagino que sí. Bueno, pues este es un gráfico en el que muestra en qué momentos se llegarán a utilizar más, como se ve al mediodía, ¿no? O sea, aquí vamos, buenas comidas, vamos a darnos. Pero en todo caso, la visualización llega a ser tan importante que estos premios ya para nosotros son, ¿cómo deciros? Todos los años estamos pendientes de quién se lleva el premio a la mejor visualización multimedia. Porque innovan, es decir, cada premio es una innovación. Vamos a ir terminando no. La última parte es mostraros 2 ejemplos. Cómo es el Big Data en sus comienzos y cómo ha sido el Big Data en la actualidad. Radio Televisión Española, bueno, Televisión Española es el canal público oficial de aquí de España, tiene un laboratorio de innovación audiovisual. Bien, pues ese laboratorio de innovación audiovisual lo que hizo fue experimentar con el periodismo de datos, ¿veis aquí? Y lo que se dedicó a extraer información Open Data, en este caso, es un caso de Open Data, Panama Papers es un caso de Big Data, datos en abierto, y a través de estos datos, pues lo que hicieron fue crear una información. Mirad, esta imagen de aquí, que es los derechos humanos en el mundo, los datos se extrajeron de Amnistía Internacional. La manera como consiguieron esta visualización fue sacar los datos en PDF y después convertirlos al formato OCR. No sé si sabéis cuál es el formato OCR, es el reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, cuando tú coges un PDF, tienes que hacerle un reconocimiento óptico de caracteres para que el algoritmo entienda que cada palabra cuántas veces se ha repetido, luego para poder hacer las conexiones, ¿no? Bueno, es tan fácil como luego descargárselo en Excel y directamente se pasaron los datos a un mapa, una de las herramientas que os he dado de visualización, y indicar los derechos humanos a través de un mapa del mundo. Lo que quiero decir aquí no os lo puedo proyectar porque ni siquiera ya se pueden llegar a ver a través de la web. Son los inicios, ¿no? A ver por aquí. Una que tuvo mucho éxito fue el patrimonio de nuestros dirigentes. Se quiso saber, se sacó a través de la web del Congreso de los Diputados de España y del Boletín Oficial del Estado cuánto cobraban los dirigentes en España. Y repito de nuevo, la misma estrategia. Se sacan los datos en PDF, se hace un reconocimiento óptico de caracteres, se pasan a Excel y a partir de ahí se crea
una infografía en el que tú pones el nombre del político y, claro, la intensidad o lo grande que sea la visualización te está indicando si tiene mayor o menor patrimonio, ¿no? La principal técnica que utilizaron y que además Panama Paper también ha utilizado es transformarlo todo en PDF, hacer, insisto, el reconocimiento óptico de caracteres y después pasarlo a PDF, ¿vale? Sin embargo, tenemos el de los Oscars del 2021, que lo que hicieron fue ya scrapear. Fueron los Oscars en tiempo real, hicieron scraping, utilizaron las dos herramientas que os he dado, White Hub y también Scrape Wiki, y a través de ellos pues sacaron cuáles eran los comentarios principales que se hicieron en los Oscars, qué fue lo que más interesaba. Hoy en día esto se hace cuando hay un programa de televisión, inmediatamente te lanzan preguntas, al menos aquí en España, yo no sé allí, y lo que estamos haciendo es en tiempo real ver las reacciones que tienen, ver cuáles son los gustos e ir dirigiendo hacia lo que está gustando a la sociedad, a las audiencias. Por tanto, como veis, los inicios del periodismo de datos, y hoy tampoco hay más diferencia que el tener programas más sofisticados y más importantes, pero vosotros, si os queréis iniciar en esto, lo primero que tenéis que aprender es pasar los datos a PDF, convertirlos, recordar al OCR, que es un reconocimiento óptico de caracteres, y a partir de ahí esos datos lo vas a poder volcar en cualquiera de las herramientas de visualización que os he dado y tendréis, bueno, y vais a elegir el formato que consideráis que es más adecuado. Pues frente al laboratorio de innovación audiovisual tenemos The Panama Papers, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí sí que tenemos 2,6 toneladas de datos. ¿Cómo empezó esto de los papeles del Panamá? Pues mirad, esta que os he puesto son datos sencillos de Open Data. Me voy a ir a Amnistía Internacional, voy a sacar los datos, me quiero enterar lo que cobran los políticos, ley de transparencia, voy a sacar los datos. Aquí, esto se hizo manual, a mí este me encantó, porque la reforma laboral en España trajo consigo muchísima quebraderos de cabeza para los trabajadores, también para los empresarios, y se hizo una comparativa de la reforma laboral en todos los países de la Unión Europea. Esto se hizo manual. Claro, lo puedes hacer manual porque tienes que dedicar mucho tiempo, pero tampoco tienes que estar un mes. ¿Me explico? El resto sí que se necesitó pues, bajar solamente todos los datos que tenía una web institucional y con eso ya creábamos la información, o bien estábamos en directo en un evento y a través de Twitter íbamos sacando. El caso de los Panamás es Big Data, eran datos que no estaban en ningún lado. Ningún dado, por eso, no es Open Data, es Big Data. 2,6 terabytes de datos. Señores, 2,6 terabytes de datos. Aquí tenéis exactamente todos los datos que se generó con los papeles de Panamá. ¿Y sabéis cómo empezó todo? Pues empezó todo con un email que dice "Hello, this is John Doe, interested in data". Bueno, pues esto fue mandado a un montón de medios de comunicación de Estados Unidos y solamente un diario alemán. Mirad, yo lo digo así como, no sé cómo se pronuncia, Zeitung en concreto se escribe. Un diario alemán dijo, ¿por qué no? Pues sí. Bueno, esto fue mandado a Wikileaks, dijeron que no, fue mandado a uno de los periódicos principales de Estados Unidos, dijeron que no. Este periódico alemán decidió que sí y zasca. Pues aquí tienes 2,6 terabytes de información, si te interesa, que tiene que ver con una empresa, Mossack Fonseca, que tiene paraísos fiscales y que, bueno, parece que te estoy indicando que hay muchas personas que lo que hacen es crear sus sociedades, pero luego no pagar esos impuestos en su país de origen, ¿no? En este caso, el caso de Panama Paper nos lo explicó Mark Cabra, que es la chica que se ha llevado el premio Pulitzer, la tenéis aquí en una conferencia que vino a dar hace poco a la Universidad de Málaga. Mark Cabra, ella misma, fue quien nos mostró los inicios con este mail
Ella pertenecía al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es un consorcio que no es un medio de comunicación, sino que vive del dinero que da la gente, ¿no?, para que se crea un buen periodismo. Y entonces ella cuenta pues, cómo de repente tienen 2,6 toneladas, necesitan hacer un trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo está formado por, ella le llama los superhéroes, que fueron periodistas de distintos medios de comunicación, de distintos países. Lo que hacen es que van a subir todos los datos a una nube. Estos 2,6 datos se suben a una nube, pero para poder subirlos a una nube, ¿veis lo que está pasando aquí? Pues vais a decir, ya sé por qué Aida ha repetido tanto eso, porque eran PDFs. Ellos lo sacaron todo en PDF. Pero ¿qué había que hacer? El OCR, el reconocimiento óptico, para poder obtener quiénes eran las personas que estaban involucradas en los papeles de Panamá. Bueno, pues hicieron una base de datos para que fuera compartida por periodistas de todo el mundo. Aquí en España El Confidencial sacó varias notas de prensa, algún que otro ministro nuestro andaba por ahí. Durante más de un año trabajaron en este proyecto 370 periodistas de 76 medios de comunicación, trabajaron a través de emails encriptados. Y repito, fue subir toda la información en PDF, hacerlo un reconocimiento óptico y ponerlo en una base de datos que fuera accesible a todos los periodistas. Bueno, pues empezaron a salir datos de personas que vosotros os sonará, y de repente hicieron una investigación, una pregunta, como yo os he dicho, y se preguntaron, ¿cuántas sociedades fiscales están utilizando? Aquí no se ve muy bien, pero en principio cada colorcito es una sociedad fiscal, ¿no?, anónima, que se estaban utilizando. Eran los nombres de las empresas de los paraísos fiscales. Pasaron todos esos datos, hicieron una analítica con estos datos, utilizando pues, uno de los programas o varios de los que yo ya os he indicado. ¿Y qué pasó? Que de repente se dieron cuenta que había una serie de años que de repente se habían creado nuevas sociedades fiscales. ¿Y eso cómo había podido? ¿Qué había podido suceder? Pues nada, se fueron a esos años, investigaron en los papeles y se dieron cuenta que, bueno, lo que había sucedido era pues que la comunidad internacional estaba obligando a cerrar el registro mercantil de la sociedad actual que tenían y les mandaron un email diciéndoles, no os preocupéis, creamos la sociedad en otros sitios, nosotros te creamos la domiciliación de nuevo, la redomiciliación de forma gratuita, pues en otras sociedades fiscales, que en este caso eran Shellfish y Sanmi. Bueno, pues era tal la cantidad de datos que los periodistas al final, pues por mucho que te dediques, no daban abasto, que crearon esta página, que ahora la vamos a ver, en el que, bueno, si quieres saber si tu profesor, si tu familiar, si tu vecino, por supuesto ya personas relevantes que consideres que no deben de tener paraísos fiscales, bueno, pues aquí están volcados los 11, millones de papeles, de cuentas bancarias, de sociedades fiscales, con poner un nombre te reporta este tipo de información, que es esa persona con cuántas sociedades está vinculada y qué tipo de vinculación tiene con ese tipo de sociedades. De tal manera que así es como puedes llegar a saber si realmente esa persona tiene un paraíso fiscal y está declarando impuestos en su país, o bien tiene una sociedad fiscal, o sea, tiene un paraíso fiscal, sin embargo, no los está declarando. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora voy a quitar el PowerPoint. Vania, ¿cómo voy? ¿Me quedan algunos minutitos? ¿Sí? Bien, voy a quitar el PowerPoint. A ver, dejo de compartir. Ok, y ahora lo que voy a hacer es compartir mi pantalla completa. ¿Por qué no me sale? A ver, un segundito. No. Pues lo que quiero es compartir ahora mismo, un segundo, vamos a ver si aquí así. Ah, ya sé lo que puede estar pasando. Vale. Vamos a darle de nuevo a compartir.
Es que quiero sacar Google. Voy a dejar de compartir. Bien. Vamos a minimizar. Ahora mismo, ¿estáis viendo la pantalla de mi ordenador? No, ¿no? Vania, no. Ahora sí. Ahora sí, estáis viendo la pantalla de mi ordenador, ¿verdad? Ok. Bueno, así brevemente aquí tenéis la página de Open Data, de una de las bases de datos en abierto que os he dado. Aquí tenéis el Data Portals, que tiene datos de prácticamente de casi todas las empresas. La base de datos en abierto de la Unión Europea. Aquí tenéis del Banco Mundial, ¿de acuerdo? Este es el Laboratorio de Innovación Audiovisual, todas las piezas que han hecho de periodismo de datos. Voy a ir cerrando. Esta es que lo que os dije, que ahora mismo no se ven. Bueno, aquí tenéis pues la página que os he dicho de los papeles de Panamá, donde insertas el nombre y bueno, y empezamos a investigar. ¿De acuerdo? Generó pues una cantidad de datos brutales y no solamente eso, sino que reportó muchísimo dinero a las agencias tributarias de España, pues reportó más de 100 millones de euros, que vinieron muy bien, y a otros países pues mucho más. Así que nada, seguro que hoy no podéis caer en la tentación de poner algún nombre para ver qué ha pasado. Bueno, pues quiero terminar con algo muy sencillito, que es algunas técnicas para extraer información de Google. Porque veréis, cuando hablamos de Big Data, pues sí son grandes cantidades de datos que tenemos que extraer, analizar y después hacer una visualización a través de los programas que os he dado los más actuales. Pero a ver, hay un ingente de datos, de Big Data también en Google, como sabéis, evidentemente. Pero claro, si yo pongo, mira, voy a poner esta palabra, alimentos transgénicos, que es así complicadeta, no sé. Si yo pongo esto en Google, fijaros lo que me reporta. O sea, esto es sacar de un gran Big Data una información que no me sirve de nada, ¿vale? Entonces, en Google hay que estar formado ahora mismo en comandos y operadores para obtener la información que queremos. Fijaros qué pasa si yo pongo esto. Al no poner un comando, me está dando información de transgénicos que son malos, por otro lado de transgénicos que a lo mejor no son alimentos, de alimentos transgénicos, pero no, a lo mejor no me puede hablar de sus propiedades. Aquí me puede hablar solo de transgénicos. Fijaros si ponemos las comillas. Vais a obtener exactamente la frase exacta. Nosotros esto lo utilizamos muchísimo para registros bibliográficos, lo utilizamos muchísimo también cuando tenemos una declaración y no nos acordamos quién la ha dado, también porque tengamos datos y no tengamos la fuente original, esto es lo que nos permite tener. Bueno, pero también Google me permite sacar información de una site en concreto. Si yo pongo el comando site : y me voy a ir a mi universidad, fijaros en la parte de arriba, todos los datos que me ha sacado son de la página de la UMA. Por tanto, si yo quiero sacar una información en concreto de una página web, de un portal web, ya sea para extraer datos ocultos, que nosotros ponemos mucho, informes confidenciales, y de vez en cuando te salen, pero bueno, tampoco hay que ir a por los informes confidenciales, te puede interesar algo que sabes que se puede hablar mucho en una universidad, pues tú solamente utilizas la palabra. Si lo pones entre comillas mejor porque ya sabes que te va a ser la palabra exacta. Y después el site : y la página, y te ofrece todo lo que esa página tiene sobre esa información. También te sirve para hacer un rastreo rápido en un medio de comunicación, como puede ser, en este caso, El País. Se cuenta, bueno, se nota que soy de Málaga, pues ahora pongo la Universidad de Granada, de Andalucía, y todo lo que se habla de este caso en la UGR. Se habla que en la Casa Blanca se estaba filtrando información y había una palabra en inglés que es como, por ejemplo, en español, solemos decir diferente. Si dices divergente lo entendemos, pero no es lo usual. Entonces utilizaban una palabra en inglés, es que ahora mismo no recuerdo,
que no era muy usual. Se metieron en la página web de la Casa Blanca, pusieron esa palabra, rastrearon, rastreo, scraping, a través de la site y salió una persona que en todos sus escritos utilizaba esa palabra y por ahí pudieron detectar quién era. Pero además Google en este Big Data, ojo, que también me permite extraer en el formato que quiero. Si yo utilizo el comando File Type, siempre lo que voy a obtener va a ser, fijaros, todo son documentos en PDF. Puedo utilizar el site de una página web y además indicarle, por favor, que sean en PDF. Pero si lo que hago es en PPT, pues ya le estoy indicando obligatoriamente que todos esos documentos que me reporte sean en PowerPoint. ¿De acuerdo? También en esta malvagna de grandes datos, fijaros, vosotros ahora queréis venir y queréis viajar a Santander, ¿no? Y ponéis Santander, ¿se os ocurre? Me voy a España, Santander, Zasca, y ahora tenéis el banco. El banco aparece por todos los lados, a ver ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo me quito esta información? Pues el comando es simplemente el menos. Pones el menos, menos la palabra que no quieres que te reporte Google, y desapareció. También, si lo que quieres es buscar información en esta gran cantidad de datos, pero que la información sea sobre un aspecto en concreto, la gastronomía, me estoy yendo a datos básicos, ya no os digo si son datos para investigar, pues todo lo que te salga de Santander tendrá que ver con la gastronomía. Bueno, si queréis sigo dando alguna estrategia más de esta, Vania, yo lo que tú me digas, pero os aconsejo que os forméis en comandos y en operadores de Google, porque a través de estos comandos es como nosotros vamos también rastreando los datos que tenemos en Google, ya no solamente para hacer analítica de datos, sino que son datos que necesitamos para contar historias. En mi caso soy periodista y son datos que necesitamos también para las audiencias. Los comandos son infinitos, podría seguir aquí sin aburrirme. Yo no sé si conocéis Google Alerts, pero también os aconsejo que es un rastreador estupendo, porque solamente, bueno, aquí tenéis las mías, como veis todo tiene que ver con ciencia, con visual y solamente tenéis que poner la alerta que os interesa y todos los días Google os va a mandar a vuestro correo lo que ese día se ha publicado con esos datos. Es una manera también de rastrear encima sin tener ya que hacer nada. Que sí, que el 70% de las veces no me vale, ya lo sé, pero con que me sirva un 10% ya me estás aportando algo. Hablando de analítica de datos, por favor, para los que seáis más de publicidad, no olvidéis el Google Insight, que también os va a aportar documentos en tiempo real, y no olvidéis el Google Trend, que es otra herramienta que nosotros utilizamos mucho para saber cuáles son las palabras claves más usadas. De hecho, ahora mismo en Instagram, que es la red social en la que estoy más metida, indagando cuáles son las mejores técnicas, para poner el hashtag indagamos cuáles son los más usados, porque sabemos que es lo que nos va a generar muchísimas más audiencias, ¿no? Y bueno, pues por mi parte creo que ya he llegado al tiempo que me ha dicho Vania. Puedo seguir hablando de comandos de Google, si queréis, si no, pues es muy sencillito. Ya sabéis cómo rastrear un poco de información en Google, ponéis comandos u operadores, que es como se conoce el término, y os aparecerán todas las técnicas y todas las herramientas para poder extraer esta información. Si os interesan los papeles de Panamá, yo, Vania, encantada, os doy el contacto de Marc Cabra. Si os interesan los operadores de Google, yo encantada os doy el contacto del Laboratorio de Innovación de Google, donde Pablo Santinegui os lo explicará muchísimo mejor que yo, que está formado en esto. Y bueno, pues esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Lida. Muchas gracias porque este se parece ser un manual de instrucciones, ¿no? Para utilizar herramientas que los utilizamos todos los días. Tal vez conocemos también algunas de herramientas para utilizar bien Google. Sin embargo, lo olvidamos también. Entonces, sería una buena sugerencia, muchas gracias por
para nos dar la posibilidad de contactar otros colegas para establecer ligaciones. Entonces, tú no, solo me quedé con una duda acerca del país. El país busca solo un expert en Big Data. Yo pensaba que buscase mucho más. El Bueno, país. bueno, no te creas que las empresas están, no voy a decir la palabra crisis, pero acabamos de salir de una en España bastante Sí, no. fuerte, que ha traído muchísimos ERTES, es decir, que el periódico sea nacional se mantiene, No, se mantiene. estaba bromeando, estaba bromeando. No, pero es importante, es decir, ¿no? Sí. Ojalá se pudiera contactar con muchísima más gente. Esa es la Entonces, última oferta que nos han lanzado a nosotros, pidiendo especialistas en datos. yo tenía una pregunta sobre la interdisciplinaridad de los equipos que trabajan conjuntos. Cada vez más. Pero antes quería saber si habían los alumnos que quieren aprovechar de la oportunidad de hablar con la profesora Aida. Professor, eu gostaria. Dime. Bom, professora, primeiro, graças por seu discurso. Pido desculpas por não falar muito bem espanhol, pero eu vou tentar. Muy bien, lo hablas muy bien, sigue. Vamos tentar. Me interessa o Big Data, sobretudo porque entendo que os arquiveiros, que é minha profissão, podem jogar papel importante nesse contexto de análise de Big Data. Además, o tema me interessa em sentido que meu projeto de doutoramento, doutorado, pretende investigar o GDPR, o GDPR, o uso de los datos personales como ativos económicos. Y es que lo son. ¿Cómo? Es que lo son. Nosotros todos los días trabajamos sacando esos datos para que sean activos. Vamos, claro. Sí, y la redacción de esas leyes de protección de datos, de alguna manera, tornaron oficial, legalmente hablando, los datos como activos económicos. Porque nosotros sabemos que son activos económicos, pero esas leyes tornaron oficial de alguna forma esos datos como activos. Nosotros ahora mismo estamos con un proyecto de fake news en el que hemos tenido que sacar datos de medios de comunicación internacionales. Para acceder a esos datos, te cuento el caso. Pensábamos que podíamos coger todas las noticias de los medios y empezar a trabajar con ellas. Y paramos, porque nos dijeron que teníamos que un informático que tenemos aquí en Málaga, especialista no, lo siguiente en Big Data, ya te hablo de estos que crean las bases de datos y que nos dijeron, oye, hay que enterarse si es legal o no. Hay que enterarse si te pueden dar permiso para poder extraer los datos. En nuestro caso lo que hicimos fue, empresa por empresa analizada, meternos en su página web e irnos a Creative Commons. Y ahí explicaban si nos daban autorización o no, o si teníamos que contactar con el medio para que nos la dieran. ¿Sí? Ahora, si se trata de datos de Twitter, todo lo que esté en Open Data, o sea, Open Data, en lo que es en Google, en lo digital no hay problema, pero cuando estamos hablando de instituciones o de empresas, para extraer datos, por ejemplo, de Twitter de una empresa, eso ya es privado. Y esa empresa lo puede utilizar o bien para beneficios económicos externos, que tu proyecto sería muy interesante que mires tanto los beneficios económicos externos como los internos. O sea, cómo beneficia a los que trabajan en la empresa. Cómo tú captas esos datos. Hoy se lleva muchísimo el término, la última investigación que hay en corporación es la felicidad de los trabajadores. Cómo influye la felicidad en reportar mayor beneficio. Por tanto, te animo no solamente a ver lo externo, sino si puedes ver también si los utilizan a nivel externo. Interno.
Y en este caso la ley de la transparencia está hecha para las instituciones públicas. En España lo tenemos así. Si no tienes datos, yo te llamo y tú estás obligado a dármelos. Pero son para las instituciones públicas. Las empresas no tienen por qué sacar sus datos, sino utilizar sus datos efectivamente para beneficio propio. ¿Me explico? En el momento que estés extrayendo datos de una empresa, tienes que enterarte y además viene especificado, ponte en el site, el comando site de Google, Creative Chrome, y verás y te dirá pues, la normativa que ellos tienen. Es obligatorio. También por tu seguridad. No sé si va por ahí tu pregunta o si quieres perfilar más la pregunta, concretar más la pregunta. Sí, un poquito más, si me permite. Sí, sí. ¿Cuál es la relación que la profesora puede explorar con respecto a la legislación de protección de datos con el Big Data? ¿El Big Data tiene algo a ver con la protección de datos y con esas legislaciones? Es que, a ver, ¿Existe alguna relación incluida? Claro que existe una relación, o sea, existe una relación y existe un debate. Es que lo que tú me estás planteando es un debate, porque me parece muy buena pregunta. Mais acá hemos hablado de sus posibilidades, ¿vale? Pero luego también tenemos que hablar de lo negativo, o si lo queremos llamar así, de dónde están los límites. Y los límites precisamente están en la protección de datos. Existe. Perdone. En España sí, yo no sé fuera de España. Yo lo más internacional que he hecho ha sido lo que os he comentado de los medios de comunicación y nos hemos tenido que enterar de su política de protección de datos para poder hacer uso de ellos. En la Unión Europea, en la Comisión Europea, está en debate la posibilidad, la eventualidad de es mismo una cuestión legislatoria que está a ser discutida, debatida. Totalmente, es que por eso... sobre la cuestión de liberar las nubes de las empresas privadas, donde están almacenados datos de los ciudadanos europeos. Entonces, el debate es para los europeos, instituciones y ciudadanos, poder tener accesibilidad a los datos que son criptados para las empresas. Entonces, este no es solo una cuestión, una preocupación política, pero también económica, porque con los datos disponibles podemos hacer mucha empresa, mucha creatividad, podemos desarrollar proyectos creativos. ¿No? Entonces es una cuestión que mismo debatida durante este periodo, está siendo muy, muy debatida. Y me permites, además, en los papeles de Panamá, precisamente al crear esta página web donde se inserta el nombre y te sale si esa persona, ella misma explicaba a Marc Cabra que tuvieron que tener en cuenta la protección de datos, porque no podían poner el DNI, por ejemplo, de las personas. Entonces, en el scraping que hicieron, para pasar los datos, dejaron solamente el nombre y el apellido, lo que podía ser de interés público y lo que la ley, en todos los países, ellos lo verían, les permitió hacer, los datos que les permitía sacar a través de esa web. ¿Me explico? Pero yo no te puedo decir la legislación, sinceramente, a ver, porque para eso hablamos de equipo multidisciplinar. Si queremos saber eso, pues nos cogemos a una persona especialista en Derecho, que es la que se ocupa de estas cuestiones. Nosotros nos ocupamos de rastrear y de sacar los datos. Luego tenemos a otro equipo que se encarga de crear los diseños. Si estás muy interesado en eso, te tienes que poner en contacto, de verdad, con especialistas en Derecho. Créeme lo que te digo. Es verdad, es verdad. Sí. Pero todavía quería decir una cosa más. La profesora Aida nos explicó cómo los Big Data, en el marco del periodismo, nos explicó cómo es que trabajan los periodistas, las redacciones de los periódicos, pero también sabemos que el Big Data es fundamental para la Tesla, por ejemplo. El coche que
que se deja manejar sin, de forma autónoma. También es basado en un machine learning que trabaja y desarrolla Big Data. Todo lo entorno, todo el marco en torno al coche que va autónomamente. También es fundamental en el marco de la salud, o de las políticas públicas, o de la instrucción. Aún es importante en el ámbito de las aseguradoras, ¿vale? O de los bancos. Entonces hay muchas direcciones que el Big Data puede permitir reflexionar, sobre las cuales podemos reflexionar. No sé si tenemos otras preguntas o otras intervenciones que quieran hacer, Paulo. Por aquí Jennifer Bueno. Sí, Jennifer. Perdón, no tengo la cámara abierta porque está fallando. No te preocupes. Soy estudiante del doctorado también aquí en Portugal, pero soy colombiana, entonces voy a hablar en español. Quería preguntarle a la profesora Ida, mi tema de investigación es precisamente en el tema de la toma de decisiones a partir de la información que los motores de búsqueda permiten en temas de salud específicamente. Entonces, he estado explorando el tema de Big Data. Sin embargo, quería indagar si hay estrategias para hacer la búsqueda de la ruta de la persona que busca. Porque hasta el momento tengo información de lo que busca la gente en temas de salud, hay muy buenos análisis, pero no de la decisión. Como que después de buscar, qué sé yo, dolor de cabeza, se fue a la farmacia a comprar la pastilla online. Si hay experiencias de ese tipo de seguimiento a partir de Big Data, podríamos decir, del recorrido del usuario de Internet, en toma de decisiones. Puede que no en salud, pero sí en otros campos, si hay experiencias que la profesora conozca, o si hay herramientas que pudiera sugerir para empezar a construirlo, porque como lo decía durante la presentación, este es un tema que está en plena construcción y constante transformación. Entonces, estamos hablando de trabajos que observan un momento del tiempo. No pueden ser abarcar un periodo de tiempo mucho más amplio. Pero en este momento que estamos viviendo con el tema de la pandemia, esto se vuelve más urgente para empezar a identificarlo. Entonces, esa es más o menos esa la pregunta. Si conoce herramientas o experiencias que hagan ese traqueo, por usar una expresión más de los datos, de ese recorrido de los usuarios de Internet a partir del Big Data. A ver, claro que los tenemos. Lo que pasa es que lo que no sé si he entendido bien tu pregunta, porque tú a mí me dices que ya conoces lo que están haciendo los usuarios, pero que no sabes al final qué ocurre. Nosotros... Lo que buscan, sí. O sea, ellos, Google y hay otras herramientas que nos permiten identificar cuáles son las principales búsquedas, más no al final eso en qué se concreta. Hay algunas cosas que no podemos saberlas porque pasan por fuera de Internet. Como no, pero lo que pasa dentro de Internet, ese es mi interés, en qué pasa. Claro, es lo que te iba a comentar. Nosotros lo que hacemos es, en base a los datos que tenemos, consideramos que está la necesidad, ¿no? Pues se está iniciando mucho la búsqueda en X, me da igual lo que sea, entonces eso consideramos que va a implicar un nuevo acto de compra o que va a implicar un nuevo hábito en la sociedad. La única manera que tenemos de hacer esa comparativa, que creo que es por ahí por donde tú me vas preguntando, hacemos la comparativa con los datos empresariales. Por ejemplo, si fuera algo en publicidad, hacemos la comparativa con lo que se ha vendido previamente, creo que me hablabas de una pastilla para el dolor de cabeza, lo que se ha vendido previamente y lo que se ha vendido ahora. Es la única manera, a través de datos tangibles, como tú puedes analizar la curva, o al menos como nosotros lo hacemos, y vemos si ha habido un cambio de hábito, un cambio de marca, un cambio de tendencia. O sea, es que eso es solamente la única manera que tú tienes de ver si las búsquedas que se realizan luego tienen ese impacto económico, ¿de acuerdo? Es decir, si lo que se busca luego se concreta y se hace,
Eso solamente lo puedes ver en la empresa, en los beneficios finales de cuáles han sido los datos de ese producto. Por tanto, yo te recomiendo que en ese caso hagas un estudio de caso, de algo que a ti te interese, que lo centres en un producto, que ese producto lo centres en una empresa y que ahí intentes ver si esa gran cantidad de búsqueda hacia X, ese X al entorno al que pertenezca ha tenido una transformación, una evolución, un cambio de decisión de compra o un cambio de hábito. ¿Me estoy explicando? Sí, profesora. Yo en mi tesis de maestría hice Yo te aconsejo un estudio de caso, si no, escríbeme a mi email y ya buscaremos alguna empresa en España que nosotras conozcamos que te pueda dar un caso. Okay. Pero claro, nos ofrecen datos de cómo han ido, no sé, lo más fácil hablarte de las ventas. Ahora con los hábitos del confinamiento, mira, creo que este ejemplo te va a venir muy bien, que se ha utilizado muchísimo y hemos metido ahí la mano sacando muchos datos de la compra online. Porque tras el confinamiento ha habido un cambio de hábito, ¿no? Y ahora se compra online. Pero claro, se hacen muchas búsquedas online, pero ¿realmente se llegaba a hacer la compra online? ¿Me explico? Pues bueno, los estudios demuestran que los jóvenes de 18 a 25 años ya son compradores online totales, hay que crear productos para ellos. ¿Me explico? Es decir, que las búsquedas sí que iban luego con hacer el acto de compra. Sin embargo, otras personas de otras edades hacen la búsqueda, pero no se atreven todavía a dar su número de tarjeta de crédito. Creo que eso sería un buen campo de estudio, muy de actualidad, con los cambios de hábitos que hemos tenido con el coronavirus, comprobar si las búsquedas que se hacen de un producto en Google y según la edad, al final terminan teniendo lo que tú preguntas, ¿no? Si terminan teniendo efecto, eso se ve clarísimo en los datos de la empresa. Y también en los datos de los beneficios que ha tenido una empresa a final de año, que esos datos son públicos también. ¿Me he explicado? Profesora, muchas gracias. Entonces voy a escribir al correo para precisar algunas cosas más. Sí, sí, solicita. Muchas gracias. Solicita datos. Eso es. Perfecto. No sé si hay todavía más alguna pregunta. Gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se estão a escutar. Eu não falo espanhol. Pero yo de momento te entiendo. Yo no hablo español. Estuve 1 año y medio en Portugal, en Algarve. Ok. A ver. Normalmente, as tomadas de decisões, como a professora disse, estão baseadas em dados, certo? E atualmente, quando uma pessoa quer comprar ou adquirir qualquer conteúdo, antes de começar a pesquisar na internet mesmo, aquele conteúdo já começa a aparecer tipo para facilitar a compra. Esse processo de chegar à vontade do cliente e propriamente conseguir comprar um conteúdo adequado ao que o cliente quer é uma das vantagens, entre aspas, da Big Data. Agora, para mim, eu gostaria de utilizar esse mesmo processo na educação. Sabemos que temos vários tipos de alunos com diferentes tipos de contexto de aprendizagem e teorias que dizem que cada pessoa tem uma área específica. Domingos. Él es de educación, claro, quiere saber los datos en educación. Específico, claro. Onde ele domina e poderá agregar melhores conteúdos se aquele conteúdo... Ok. Deixou de funcionar? Ok. Peraí, deixa então só tentar... Não te ouvimos, ouvimos. A minha internet está com problema, acho que já melhorou um pouquinho. Pero creo que te hemos entendido, sí. Ok, o meu objetivo é tentar ver se temos a possibilidade de utilizar essas técnicas na educação, onde poderíamos enviar o aluno conteúdo adaptado à área que normalmente ele teria mais habilidade de aprender e aumentar o processo de ensino ou fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. Pues sí, te digo lo mismo, me puedes enviar un correo, te mando un enlace de una charla que precisamente estuve viendo hace poquito de cómo están experimentando en la educación con los datos. Ellos le llaman estrategias de aprendizaje
en el que a través de los datos tú ya puedes llegar a saber el rendimiento que está teniendo un alumno, el tiempo que está tardando en realizar una tarea, el momento en el que se ha conectado y que se ha dejado de conectar. Eso a ti luego también te vale para calibrar el número de actividades, por ejemplo, que puedes realizar. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba exactamente el nombre, ya te lo diré, pero efectivamente sí. ¿Por qué se puede hacer eso en educación? Lo decían muy claro, porque al menos aquí en España ya los colegios, no sé en Portugal, pero eso aquí en España es viable porque en muchos colegios ya los niños no van con libros, van con tablets. Trabajan con la tablet y con el ordenador, ahí lo llevan todo descargado. Eso es lo que permite que cada vez que tú lanzas una actividad, los niños la hacen a través de la tablet y todo lo que tú quieres te está reportando esos datos del estilo de aprendizaje. Pues el tiempo que están tardando, las dificultades que están encontrando. También se habla de que cuando se genera una actividad, creo que estuve viendo una de ellas, se dieron cuenta que los alumnos lo que más le interesó fue las técnicas de ludificación. Y a partir de ese dato, pues el profesor decidió realizar una actividad entera mediante una técnica de ludificación porque iba a captar muchísimo más la atención de los alumnos. Y esos datos te los están dando en directo, a ti como profesor. Pero para eso precisas que el alumno tenga las tablets. Me explico, que tengas en tu sistema de enseñanza ya un computer, una tablet que sea la base a través de la cual se realiza todo. Si no, no puedes. También es posible sugerir las asignaturas que más gustan, ¿no? Sí, todo. A ver, a nivel, si hablamos de empresa, yo estaba hablando del alumnado solo, de estilo de aprendizaje. Pero si hablamos de empresa, pues claro, volvemos al Big Data, empresarial en educación, igual que en otra empresa. ¿Cuáles son los títulos más demandados? ¿Cuáles son las palabras claves que están buscando? Y a través de estas palabras claves, al final, ¿en qué máster se han metido? Pues todo eso son datos que te sirven, pero yo eso ya lo veo como empresa, ¿no? Creía que me estaba preguntando más por el tú a tú, profesor-alumno, y que tú en ese momento puedas llegar a saber por dónde van los alumnos, ¿no? Pues tablets, y por supuesto que lo puedes hacer. Sí. Obrigado. Ok, no sé si tenemos más preguntas. Porque si no lo tenemos, podemos Me escribís y ya está. terminar. Una pequeña pregunta, pero muy pequeña. Por el tema que comentaste antes del trabajo interdisciplinario entre varias personas en un equipo, yo imparto incluso una asignatura de ciberperiodismo al final de grado aquí en Porto. Y entonces, bueno, me ocupo bastante del tema del periodismo de datos, ¿no? Pero yo creo que una cosa que me parece muy evidente muchas veces es que, aunque todo el trabajo de tratamiento de datos en Big Data está hecho y bien hecho, su representación, o sea, la parte del diseño, o sea, la parte de comunicación visual, si quieres, muchas veces es muy mala. Y eso te saca mucho del valor que tiene el trabajo que tenías antes, ¿no? Que Te lo tuviste. quita todo. Te lo quita todo. Yo en particular soy daltónico. Entonces, bueno, para mí es un horror lograr entender muchos de los gráficos que salen con datos, ¿no? Porque las líneas no me salen, bueno, la rosa con el azul y no sé qué. ¿Esto a qué te referías? Esto para también cruzar con una otra cosa. Es que Sí. comentaste el tema en un equipo interdisciplinario de diseñadores, claro, gráficos, pero también de la parte sociológica, ¿no? Sí. Bueno, dependiendo del proyecto que sea o... Claro, claro, Claro. claro. Bueno, la Por parte supuesto. la parte de diseño me parece lógica, ¿no? Y tiene que estar siempre. Ahora mismo utilizamos aplicaciones muy sencillas como Floris y que tienen ya templates bastante interesantes y los alumnos
no tienen que tener esas habilidades. Exactamente, de eso se trata, de que no se asusten con las herramientas, que hay herramientas fáciles y que luego las grandes bases de datos para eso ya están, como digo yo, bueno, pues ya vendrán informáticos, gente de telecomunicaciones, de inteligencia artificial que creen esas bases de datos, no necesitamos saber crearlas nosotros. Claro, ok. Eso que me has dicho, la visualización, me ha gustado mucho y lo voy a decir en clase y lo voy a tener en cuenta y hay que darle también una solución. Creo que con los hiperenlaces se podría mejorar muchísimo ese problema. ¿Con la, perdona? Hiperenlaces, los links, dotar al gráfico no solamente de color, Sí. sino también de enlaces que te documenten exactamente qué significa cada elemento representado. Sí, me parece bien. Ok, gracias. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Aida. Puede ser que volvemos a hablar, Sí. ¿no? Para próximos seminarios, ¿no? No durante la clase. Pero muy útil a que las instrucciones para utilizar Google de manera más eficaz. Pues eso, cuando quieras, una horita entera os doy. No. Sí, de todas formas, aquí en Oporto tuvimos la participación de Pablo, que está en Madrid, creo. Pablo, ¿verdad? Que el que os he recomendado. Él nos formó a nosotros, sí, de Y Google que Labs, claro. es un chico muy majo y muy Sí. disponible para enseñar ese tipo de cosas. Claro. Y la verdad es que son muy pocas. Parece que es algo complicado, pero Son fáciles. Google está muy disponible para ese tipo de colaboración. Claro. Por eso te dije, digo, contactas con Pablo y él os da el curso, que además es quien nos forma a nosotros y quien está. Claro que sí, sí. Si lo buscamos en Google, lo encontramos también, ¿eh? Yo te paso luego el contacto. Aquí ha venido ya varias veces. Si no, él también lo tiene, ¿no? Que ha estado, pero aquí a la Universidad de Málaga habrá venido 3 o 4 veces. Cada vez que innovan en algo, viene para Málaga. Nos interesa mucho la innovación y nos da cursos. El último que nos dio fue de verificación de datos. Muy interesante. Ótimo. Sí. Entonces, encantadísimo. Todos. Volveremos a tener seminarios probablemente con la profesora Aida. Nos ahorita terminamos la grabación. Podemos con los alumnos del doctorado volver a reunir. Vamos para nuestra cita en Microsoft Teams. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un buen día para todos. Una vez más, obrigado y hasta pronto. Gracias, profesor. Gracias. Gracias a vosotros. Si necesitáis algo, le pedís mi email a Vania y en todo lo que os pueda ayudar desde la Universidad de Málaga, no lo dudéis. ¿De acuerdo? Un abrazo. Chao. Ok, muchas gracias. Chao. Chao, Aida. Chao.